Bueno, lo primero que tenemos, ahora tenemos que empezar a hablar de capacitores, ¿no? Que son los ejercicios que siguen en la guía. Para hablar de capacitores, primero tenemos que ver algunas cositas de los conductores, que son un tipo de materiales. Lo que les había puesto acá en este ejercicio, que tal vez ya estuvieron chusmeando, es que hasta ahora solo habíamos hablado de objetos cargados, y habíamos estudiado el campo eléctrico que generan objetos cargados y la fuerza que sienten objetos cargados en presencia de campo eléctrico. Ahora vemos un nuevo tipo de material que es el conductor. Un conductor básicamente es un material donde las cargas adentro están libres, entonces se pueden mover fácilmente. No necesariamente tienen que tener carga neta de algún signo, positiva o negativa. La carga neta puede ser nula, es decir, ser un objeto que está cargado neutramente, pero como las cargas están libres, se pueden distribuir de distintas maneras y eso genera un campo eléctrico. Un ejemplo que habíamos visto antes es un dipolo. Un dipolo es un objeto que no tiene carga total, porque es una carga positiva y una negativa. Pero como están distribuidas en distintos puntos del espacio, generan un campo eléctrico. Lo mismo puede pasar con un conductor. Entonces, bueno, típicamente son metales los conductores. Los electrones es la carga que se mueve dentro del metal, porque los metales, como tienen algunos electrones que no están muy ligados al núcleo, se pueden mover fácilmente dentro del metal. Entonces, lo primero que pasa en presencia de un campo eléctrico es esto que les decía, que las cargas se reacomodan. Entonces, digamos, esta es una figura típica que se usa para explicar este tipo de cosas. Si tenemos un campo eléctrico externo, en este caso así, horizontal, cuando ponemos un conductor, este campo eléctrico, ¿qué va a hacer? A las cargas positivas adentro del conductor las va a mover hacia... Ahora un detalle con respecto a eso, porque en un metal, por ejemplo, las cargas positivas no se mueven, solo se mueven las negativas, ¿no? Entonces, pensemos de esta manera, las cargas negativas van a sentir una fuerza de atracción hacia la izquierda, digamos, entonces va a quedar una densidad de carga negativa de este lado, y por contraposición de este lado van a quedar, digamos, más protones que electrones, digamos, es decir, los protones se quedan quietos, los electrones se movieron para allá, va a quedar una densidad de carga positiva. Entonces este conductor va a tener una densidad de carga positiva de este lado, una densidad de carga negativa de este lado. Eso va a generar un campo eléctrico opuesto al campo eléctrico original, el campo eléctrico externo. Lo llamamos campo inducido en general, inducido por el campo eléctrico externo genera o induce esta densidad de carga, y esa densidad de carga induce el nuevo campo eléctrico. Entonces lo que ocurre es que adentro del conductor, en el equilibrio electrostático, adentro del conductor se cumple que el campo total E es igual a 0. Es decir, el campo inducido es igual y opuesto al campo externo. ¿Por qué ocurre esto? Porque si el campo fuese distinto de 0, como el conductor tiene cargas libres, esas cargas libres se podrían mover. Es decir, en presencia de un campo, una carga siente una fuerza y se mueve. Y si se mueve, no está en el equilibrio electrostático. Entonces, toda la configuración se reacomoda para que ocurra esto, que adentro del campo E sea igual a 0. Y obviamente estas cargas de superficie también modifican el campo afuera. Por eso vemos que el campo afuera ya no es igual a este, no es un campo completamente externo, sino que se reacomoda por presencia de estas cargas. Muy lejos del conductor no se ve esa diferencia, porque la carga neta es 0, entonces muy lejos es como si no existiese ese conductor, pero cerca se ve alguna diferencia. Aníbal, ¿vos te encargás de mandar gente a las salas? Dale. Bueno, sigo. Entonces lo que ocurre también es que adentro del conductor y en la superficie del conductor todo es equipotencial, es decir, el conductor siempre está al mismo potencial, por el mismo tema de que si no hay campo, digamos, si el campo es constante, o si el campo es nulo en particular, el potencial va a ser constante. Si hubiese una diferencia de potencial habría campo, y dijimos que no hay campo. Y dentro del conductor no hay densidad de carga. La carga solo se acomoda en la superficie.
Si hubiese densidad de carga, habría campo. Y no hay. ¿Alguna pregunta con respecto a esto o se entendió? Contéstenme las preguntas que hago, por favor. Sí, se entiende. Bueno, entonces seguimos. Un capacitor es un objeto que está formado por dos conductores. Generalmente son dos conductores iguales. No necesariamente tiene que ser así, pero bueno. En verdad no, hay casos que vamos a ver donde no son exactamente iguales. Van a tener la misma geometría, pero tal vez distintos tamaños. Entonces, es un objeto formado por dos conductores, típicamente de carga neutra, que se puede inducir, vamos a poder inducir una carga en uno y una carga en otro, que va a ser igual y opuesta, y eso se hace sometiéndolos a una diferencia de potencial. Ya vieron en la teórica lo que hace una pila. Una pila es un objeto que lo único que hace es generar una diferencia de potencial entre dos puntos. Y si conectamos conductores a los bornes de la pila, cables o placas o lo que sea, todo ese conductor que esté conectado a la pila va a estar al mismo potencial que está el borne de la pila. Por esto que dijimos de que los conductores son equipotenciales. Eso lo vamos a usar ahora en un ratito. Entonces dijimos, el capacitor son dos conductores sometidos a una diferencia de potencial, y vamos a ver que esa diferencia de potencial va a inducir cargas en los capacitores, y vamos a poder calcular lo que llamamos capacidad del capacitor. La capacidad la definimos de esta manera, esta es una definición importante, vamos a ponerle color. Es la carga inducida dividido la diferencia de potencial a la que está sometido el capacitor. Vamos a ver que esta magnitud C, la capacidad, va a depender solamente de la geometría del capacitor. Bueno, esto igual es un repaso de la teórica, ya estuvieron viendo, supongo, la actividad semanal. Esta capacidad C se mide en faradio, que es Coulomb sobre voltio, ¿no? Unidad de carga dividido la unidad de voltaje. Bueno, ahora sí, con esta introducción vamos a hacer el ejercicio 11, que es el del capacitor plano. Dice, se aplica una diferencia de potencial de 10.000 volts, un montonazo, a dos láminas planas de 2 metros cuadrados de área. Un montón también. Los capacitores típicamente son objetos chiquititos, ¿no? Esto piensan que es una cosa de 2 metros cuadrados. Separadas a una distancia de 1 milímetro, o sea, separadas poquito. A las que se ha efectuado vacío, es decir, entre medio de las dos placas no hay aire, hay vacío. Hay que calcular la capacidad, esto que dijimos recién, la carga inducida en cada lámina, el campo eléctrico entre las placas, y después otra pregunta que después la vemos. Entonces, tenemos esta configuración, las dos placas de 2 metros cuadrados de área, separadas 1 milímetro, sometidas a una diferencia de potencial de 10.000 volts. ¿Entienden este circuito? Porque creo que es la primera vez que aparece acá en las prácticas. Si alguien no entiende y tiene una pregunta, dígamela. Bueno, veo que en el chat alguien me dice que se entendió y me quedo con eso nomás. ¿Ustedes están viendo el chat o no lo ven? Porque quiero ver si no les está tapando la pantalla. Yo me la estoy poniendo acá en un costado. No se ve. Perfecto. No sé si se quedará grabado o no. Bueno. Entonces tenemos que, todo esto que está acá arriba, digamos, la pila, este dibujito es el dibujito de la pila, es una línea larga para la parte de mayor potencial de la pila y una línea corta para la parte menor. Típicamente vieron que las pilas tienen un más y un menos, la de larga es el más. Digamos, puede ser una pila o también puede ser el enchufe que les da 220 volts.
lo que les quiero remarcar es que esto está, digamos, en el medio no está conectado, pues lo que está marcando es que todo lo de arriba es un mismo conductor, y todo lo de abajo es un mismo conductor. Sería como el borne positivo, el cable y la placa del capacitor, está todo al mismo potencial, y el borne negativo, el cable y la placa de abajo del capacitor, está todo al mismo potencial. Entre los dos hay una diferencia de 10.000 volts. Entonces, por esta diferencia de potencial se van a inducir cargas en el capacitor plano. Esas cargas se van a acumular cargas positivas en la parte de arriba y cargas negativas en la parte de abajo, van a generar un campo eléctrico. No, lo primero que tenemos que averiguar es qué carga se induce. ¿Por qué? Porque nos piden la capacidad, y para tener la capacidad tenemos que saber cuál es la carga inducida. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Ya lo sabemos, es dato. Tenemos que de alguna forma obtener la carga para, ya con eso tenemos la capacidad. Entonces medio que el punto A y B se resuelven juntos. Tenemos la carga y tenemos la capacidad usando esta formulita. O al revés, para tener la capacidad, que es lo que nos pide en el A, tendríamos que conocer la Q, entonces el B ya estaría respondido. Y el campo eléctrico vamos a ver que también lo vamos a necesitar. Porque la forma de obtener la carga es conociendo el campo eléctrico. Y el campo eléctrico lo conocemos porque es el campo eléctrico generado por dos planos. Y acá es donde aparece la primera aproximación que tenemos que hacer, que es que vamos a considerar que el campo generado es el campo de dos planos infinitos. Eso se puede hacer porque es una lámina de 2 metros cuadrados separadas 1 milímetro de distancia. Entonces podemos considerar que entre las placas el campo generado es el campo por dos planos infinitos. No hace falta que consideremos el plano de un tamaño infinito. ¿Y cuánto vale el campo generado por dos planos infinitos? En todo el espacio, ¿no? Si pensamos en todo el espacio. ¿Cuánto vale el campo que generan dos planos infinitos unidos, digamos, colocados de manera paralela y con carga igual y opuesta? ¿Se acuerdan? Sigma sobre la constante era. Sigma sobre la constante, y en qué, digamos, ese es un valor escalar. El campo es un vector, y es un campo vectorial que está en todo el espacio. Entonces sigma por la constante, y me falta que me des en qué región del espacio, dirección y sentido. Ese es el módulo, ¿está bien? Es fácil lo que estoy preguntando, porque está dibujado en la pantalla. Claro, o sea, la dirección sería hacia abajo en lo que está representado ahí. Claro, pero también falta que me digas que eso vale solo adentro, digamos, solo entre las placas, y que afuera de las placas es cero. Eso, digamos, tampoco es trivial, tampoco es fácil. Es lo que vieron la clase pasada. Claro. Los planos infinitos generan un campo que se anula afuera y que vale sigma sobre epsilon 0 entre las placas. Básicamente, cada uno de los planos genera un campo que vale sigma sobre 2 epsilon 0, que no se atenúa hacia arriba. Entonces el de la carga positiva y el de la carga negativa afuera se cancelan entre sí, y entre las placas se refuerzan entre sí, porque apuntan hacia el mismo sentido. Entonces, bueno, es lo que puse acá. El campo vale menos, digamos, acuérdense que primero, siempre lo primero que hay que hacer es definir un sistema de referencia para hablar de vectores, porque cuando hablamos de un vector tenemos que decir su módulo, que lo podemos hacer sin un sistema de referencia, pero también tenemos que hablar de su dirección y sentido, y para eso tenemos que saber cuál es mi eje X y Z, para decir el campo apunta en tal dirección. Entonces, si definimos un eje Z hacia arriba y ponemos el origen de nuestro sistema de referencia en la placa negativa, que es la que está abajo, el campo vale menos sigma sobre epsilon 0 en Z versor. Y esto vale entre las placas. Afuera no hay campo. Entonces lo que yo ahora digo es, bueno, no conocemos sigma. De hecho, sigma es nuestra incógnita. Yo les dije recién, bueno, para sacar la capacidad tenemos que saber la carga. Y la carga es sigma, está relacionada con sigma. Entonces tenemos que ver, usando nuestro dato, cómo obtenemos esto. El dato que tenemos es la diferencia de potencial.
Entonces, si sabemos que el campo generado por dos placas es menos sigma sobre epsilon 0, veamos ahora cómo se relaciona el campo con el potencial, y ahí vamos a poder relacionar el potencial con la carga. Y eso nos va a dar la capacidad directamente. Me parece que algo que pasó un poquito por arriba, pero que es importante, es entender que si el capacitor en un principio no tenía carga neta, cuando lo conectamos a la pila, se inducen las cargas, pero es importante que entendamos que las cargas que se inducen tienen igual módulo, pero una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Es decir, no es que va a haber más carga positiva que la carga negativa abajo o algo por el estilo. Se inducen cargas que son iguales, por eso es que el campo vale esto, si no valdría otra cosa. Entonces, bueno, dijimos que ahora tenemos que calcular la diferencia de potencial. Esta es la definición de la diferencia de potencial. Acá le puse B más y B menos para hacer referencia a esta zona del espacio. Acuérdense que el potencial es algo que está definido en regiones del espacio, y nosotros calculamos la diferencia entre una región del espacio y otra. El campo es lo que conocemos. Perdón, Sí. tengo una pregunta. Sí. En la teórica habían dicho que la diferencia de potencial de la fuente, o sea, de la pila, era distinta a la diferencia de potencial del capacitor. Y yo entendí que la del capacitor era la que se calculaba con el campo Sí, ese del medio. lo que dice en la teórica es que eso ocurre hasta que el capacitor se carga. Estaba haciendo referencia a algo que vamos a ver en un tiempo, que es que puede haber transitorios, pero en el equilibrio electrostático está al mismo potencial. Ah, ok, entonces para estos ejercicios tengo que pensar que, o sea, el potencial de la pila es el mismo que el del capacitor. Sí, porque Ok. el capacitor puede estar aún, digamos, en el momento en que vos conectás el capacitor a la pila, el capacitor se va a cargar. Esa carga puede ser lenta. Y en ese lapso, la diferencia de potencial en el capacitor va a ser distinta que que el de la pila. Pero en un momento que llegan al equilibrio, van a estar a la misma diferencia de potencial. Es importante esa pregunta, está buena, es importante entender eso. Ok, gracias. Es por lo que les decía recién, de que el conductor en el equilibrio electrostático es un equipotencial. Todo esto de acá es un único conductor, que es el borne positivo de la pila, el cable y la placa de arriba del capacitor, y todo lo de abajo es otro. Entonces, no está en equilibrio cuando hay cargas moviéndose, que eso es una corriente eléctrica, lo vamos a ver más adelante. Pero si ya llegamos al equilibrio, no hay corrientes, y todo esto es un equipotencial, y todo esto es un equipotencial. Entonces, como todo lo de arriba es equipotencial y todo lo de abajo es equipotencial, la diferencia de potencial que hay acá, entre el borne positivo y el negativo de la pila, es igual a la diferencia de potencial que hay acá, de la parte de arriba del capacitor y la parte de abajo del capacitor. ¿Está bien? Sí, se entendió. Está muy buena esa pregunta, porque eso es como, conceptualmente creo que es lo más importante de esta parte. Pues lo demás es más o menos hacer las mismas cuentas de antes. Calcular un campo, calcular una diferencia de potencial, y bueno, y ahora usar la nueva definición que introdujimos para hablar de la capacidad. Entonces dijimos, bueno, ahora que sabemos que la diferencia de potencial que hay entre las dos placas es igual a la que hay en la pila, vemos cómo se relaciona la diferencia de potencial con el campo, y de ahí vamos a obtener cómo se relaciona la diferencia de potencial con la carga. Entonces, bueno, esta cuenta sencilla, creo que ya la hicieron, así que la puse así medio rápido. Perdón, Sí, tengo otra pregunta de la integral esta. sí, O sea, acá dice que va de la placa negativa a la positiva, ¿no? La integral. sí. Pero yo o sea, no entiendo, no tendría que ser al revés porque el campo va de la positiva a la negativa, o depende solo del sistema de referencia. Depende de cómo vos la quieras hacer. A ver, déjame hacer la cuenta y ahora vemos eso. Dale. Yo lo que quiero es ver la diferencia de potencial que hay entre las dos placas. Si voy de la negativa a la positiva a la negativa, voy a obtener el mismo resultado
pero con un signo distinto, ¿no? Yo quiero que este resultado me quede positivo, porque para calcular la capacidad va a tener que ser positiva, la diferencia de potencial. Entonces, calculo B más menos B menos. Podría ser la otra. Me va a quedar el resultado negativo y después tendría que darme cuenta y sacar el signo menos. Entonces, B más menos B menos es menos la integral del menos al más, de E escalar de L. ¿No? Acuérdense que la diferencia, digamos, el campo es menos la derivada del potencial, entonces hay un menos ahí metido. Entonces, ahora sí, integro. El campo es constante, entonces es fácil la integral. La integral va a ser solamente el campo por la distancia, por esto de que el campo es constante en esta zona. Pero bueno, justamente está esto, que el campo apunta hacia abajo, y yo estoy integrando de abajo hacia arriba, entonces eso, cuando hago el producto escalar del campo con el diferencial en el que estoy integrando, me da un menos, que se cancela con este menos que está acá y queda el resultado positivo. Y eso tiene sentido porque dijimos que la diferencia de potencial tiene que ser positiva, porque estoy calculando B más menos B menos, y B más alto. Entonces, bueno, me queda el campo y estoy integrando desde 0 hasta D. D es 1 milímetro, es el dato que da el problema. Si estoy integrando desde la placa negativa hasta la placa positiva. Y dijimos, el campo sale afuera y me queda sigma de 0 por D, la distancia. Eso es típico, ¿no? Cuando el campo es constante, la diferencia de potencial es el campo por la distancia a la que estamos. Esto es exactamente igual a, si se acuerdan de mecánica, el potencial generado por un campo gravitatorio en la superficie de la Tierra. ¿Se acuerdan que en la superficie de la Tierra la fuerza es constante? Aunque estemos más arriba, la fuerza es constante, siempre es la misma, es m por g. Y el potencial es m por g por la altura. Acá en el plano es exactamente igual. Tenemos que la fuerza es constante y el potencial es la fuerza por la altura. En verdad, como estamos hablando de campo, la fuerza ya la dividimos por la carga para hablar de campo, la carga de prueba, si queremos. Sería análogo en mecánica decir, en vez de tener m por g, tener solo la g. La masa es la que ponemos de prueba. Pero bueno, siguiendo con esto, nosotros sabemos que la carga total es sigma por el área. Entonces tenemos que delta B lo reemplazo acá. Digamos, el área pasa dividiendo. Entonces sigma es Q dividido área, que la diferencia potencial es Q por D dividido área por epsilon 0. Y con esto ya sacamos la capacidad automáticamente, porque dijimos que la capacidad es Q dividido delta B. Entonces de esta relación pongo Q delta B de un lado, Q dividido delta B de un lado y todo lo demás del otro, y obtengo la capacidad. Y la capacidad va a ser el área por el epsilon 0 dividido la distancia. Y vemos que depende solo de factores geométricos, el área y la distancia. Epsilon 0 es una constante que es se llama la permitividad del vacío. Bueno, no hice la cuenta, pero háganla, reemplazamos los datos y vemos qué nos da. ¿Está bien? Las capacitancias típicas de los capacitores comerciales, digamos, que se compran en ferreterías o casas de electrónica, son de los microfaradios, milifaradios, algunos grandes, y bueno, sí, hay capacitores más grandes, pero esos son los típicos. Después vean cuánto les da este. Bueno, en el punto B pedía la carga, ya está, digamos, de hecho podríamos haberlo sacado de esta expresión, ni siquiera hacía falta pasar por la capacidad para obtener la carga inducida de las placas, pero ya teniendo la capacidad, la carga es simplemente esto, ¿no? Después les pedía el campo, y el campo también ya lo obtuvimos. Una vez que tenemos la carga, usamos esta expresión y obtenemos el campo. Luego lo escribí de varias formas para que veamos que esto se puede
relacionar, digamos, tanto con la carga o con el potencial. Es decir, si pensamos en el campo que genera por las cargas, bueno, es solamente sigma sobre epsilon 0, que es Q sobre A por epsilon 0, Q sobre A por epsilon 0. Pero también, si lo queremos dejar en función de nuestros datos originales solamente, como para ver que lo podríamos haber calculado sin pasar por el punto A y el punto B, el campo es la diferencia de potencial dividido la distancia. Que tiene sentido con esto que yo les decía, que la diferencia de potencial es el campo por la distancia. Entonces, digamos, si conocemos uno u otro, es indistinto, lo podemos obtener el otro de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahora viene otra cosa. ¿O se entendió? Se entendió. Bueno, ahora el ítem D, fíjense que dice, vuelvo para arriba, ¿qué cambia en los ítems anteriores si se llena el espacio entre las placas con un papel que tiene una constante dieléctrica, epsilon igual 3.5 epsilon 0? ¿Entienden la pregunta? ¿Vieron algo en la teórica de dieléctricos? Vimos que era un aislante, pero no sé. Nada más. O sea, yo Claro. no entiendo mucho la pregunta. Está bien. Es un aislante. Entonces ahora estamos introduciendo otro tipo de material nuevo. Recién vimos conductores, que son materiales que tienen cargas libres. Los dieléctricos es todo lo contrario. Es un material que tiene las cargas adentro, están fijas. Entonces, en presencia de un campo no le ocurre lo que hablábamos recién de los conductores, le ocurre otra cosa, que es lo que vamos a ver ahora. Acá, bueno, puse este gráfico, también es bastante típico para explicar estas cosas, lo saqué igual de internet. Fíjense lo que ocurre cuando ponemos a un dieléctrico en un campo externo. El dieléctrico es este cuadrado que está acá. Entonces, las cargas adentro del dieléctrico no se pueden mover, pero sí se pueden, en cierto sentido, orientar. Entonces, ¿por qué? Porque el dieléctrico, una de dos, o está formado por moléculas polares, es decir, que son dipolitos, que en presencia de un campo se alinean, o está formado simplemente por átomos, pero el átomo sabemos que es el protón en el medio, y la nube electrónica alrededor, es decir, una nube de carga negativa. Entonces, en presencia de un campo externo, lo que va a ocurrir es que cada una de las moléculas, si son dipolos, o de los átomos, se van a orientar de esta manera. Las cargas negativas, digamos, cada átomo podemos pensar que está fijo, no se mueve porque no es un conductor, pero sí cada átomo va a tirar la carga negativa un poquito hacia la carga positiva que genera el campo externo y la positiva hacia el otro lado. Similar a esto, pero acá todos los electrones venían hacia estas, todos no, digamos, muchos electrones venían hacia esta zona, entonces quedaba una carga negativa acá y una carga positiva acá, que anulaba el campo adentro. Acá lo que va a ocurrir es que cada uno de los electrones que no se está moviendo se va a orientar un poquitito para allá. Entonces se va a generar un campo inducido. Acá usaron el mismo color para el campo que para la parte negativa del dipolito que se induce. Es medio difícil de verlo, pero ven que está el campo eléctrico externo, que es el rojo este que genera las dos placas del capacitor, y un campo eléctrico inducido adentro del dieléctrico, que le induce esta distribución de carga que se genera, que es que la carga negativa se pone un poquito para un lado y la carga positiva un poquito para el otro. Entonces, esto es lo que escribí acá. A diferencia de un conductor, un dieléctrico tiene sus cargas fijas, no se pueden mover. En presencia de un campo eléctrico, sus átomos o moléculas se polarizan, que es esto que está dibujado acá. Cada átomo se convierte en un dipolo. Y queda una distribución de carga en su superficie. Claro, ¿por qué queda una distribución de carga en superficie? Que son estas cargas que están dibujadas acá. Ven que acá hay unos menos y acá hay unos más. Porque si pensamos en el adentro, es como que cada dipolo tiene una parte negativa, pero que está pegada a la parte positiva del dipolo que está al lado. Entonces adentro
no queda distribución de carga, porque están todos los dipolos como compensándose entre sí, pero justo en la superficie quedan los negativos, y justo en la otra superficie quedan los positivos. Entonces también queda una distribución de carga en superficie, como quedaba en el conductor. Dice, generando un campo eléctrico dentro del material que se opone al campo externo. A diferencia del conductor, este campo no anula al externo, simplemente lo atenúa. Entonces, acá dentro del eléctrico va a haber un campo que va a apuntar en el sentido que apuntaba el campo externo, pero que va a ser un poco más chiquito, es decir, no lo va a anular, no va a ser, el campo inducido no es igual y opuesto al anterior, es opuesto pero menor en módulo. Entonces atenúa el campo externo. Y la capacidad del capacitor se modifica, esto tómenlo como un resultado. Si antes era A por epsilon 0 por D, ahora es A por epsilon por D. Es así de sencillo. Para obtener este resultado habría que ver exactamente cómo es el campo inducido, y eso habría que ver cómo es la densidad de carga inducida. Y tendríamos que hacer la cuenta de vuelta, de buscar la relación entre la diferencia de potencial y las cargas, usando ahora las cargas inducidas y todo eso. Me parece que eso escapa un poco a la materia, así que tomen como resultado que la forma en la que se modifica el capacitor es esta. Entonces, en el problema anterior, el que estábamos viendo acá, lo que está fijo entre las dos placas es la diferencia de potencial. ¿Está bien? El dieléctrico lo que hace es modificar la capacidad del capacitor. Entonces, si la diferencia de potencial es la misma, porque hay una pila que te mantiene esa diferencia de potencial, y cambia la capacidad, lo que va a cambiar es la carga inducida. Entonces la carga, digamos, se va a modificar siguiendo la relación que ya habíamos visto. Entonces esto se mantiene igual, aumenta el capacitor, aumenta la capacidad, si aumenta la capacidad, aumenta la carga. ¿Está bien? Significa que al poner un dieléctrico, para mantener la misma diferencia de potencial, la pila tiene que inducir más carga en la superficie del capacitor. Porque justamente el dieléctrico lo que hace es atenuar el campo externo. Pero para tener la misma diferencia de potencial, tengo que tener el mismo campo. Entonces tengo que inducir más campo para que entre el campo que inducen las placas y el que me atenúa el dieléctrico obtenga el mismo que antes, que me va a dar la misma diferencia de potencial. ¿Se entiende este razonamiento? Claro, o sea que conviene más que haya un dieléctrico para Si que... querés, sí. Si querés más capacidad, sí. De hecho, Claro. los capacitores comerciales vienen con dieléctricos, siempre. Bueno, no sé si siempre, capaz que a veces no, pero casi siempre sí. Hay distintos tipos de dieléctricos. Y de hecho se buscan materiales dieléctricos que aumenten al máximo la capacidad del capacitor. Entonces, bueno, dijimos que la capacidad se modifica de esta manera, lo que era epsilon 0 se convierte en el epsilon. En este caso, que el delta B estaba fijo, aumenta la carga. Si estuviésemos en un caso inverso, por ejemplo, en vez de tener el capacitor conectado a una pila, lo tenemos aislado y cargado. Entonces la carga está fija, y al meter el dieléctrico, la carga se mantiene igual y va a cambiar la diferencia de potencial. Pero como está conectado a una pila, lo que ocurre es esto. Al aumentar la capacidad, aumenta la carga, y el campo eléctrico, por estar fijo delta B, se mantiene igual, el campo eléctrico total. Dijimos que la carga que se induce en las placas aumenta. Entonces, ¿cómo es que el campo eléctrico se mantiene igual? Bueno, por lo que les decía recién. El aumento en la carga Q genera que aumente el campo, digamos, sería el campo el campo eléctrico externo, el que genera las placas, pero el campo inducido por el dieléctrico lo atenúa, se compensan los efectos y queda el mismo campo. Tiene que quedar el mismo campo porque está a la misma diferencia de potencial, que es el de la pila. Justamente hay más carga para que haya más campo inducido, más campo generado por esas cargas, y
con el inducido sea igual. Esto ya lo dije antes, pero repito porque es como conceptualmente lo más rebuscado tal vez. Entonces, bueno, estos son los resultados de cómo se modifican los resultados anteriores en presencia de un dieléctrico. Aumenta la capacidad, en este tipo de configuración, como delta B está fijo, aumenta la carga, y como delta B está fijo, se mantiene el campo eléctrico igual. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, parece que se entendió entonces.